Puesto de pie en reverencia a la palabra de Dios, dice de la siguiente manera, San Juan capítulo 21, su versículo 1. San Juan 21, 1. Cuando lo encuentre, glorifique el nombre de Dios. Amén. Dice la bendita palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar, y los discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de la tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que habéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntar: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Vamos a elevar una oración delante del Señor. ¿Amén? Bendito Dios y Padre Celestial, venimos ante tu hermosa presencia en esta hora para rogarte, Señor, hágase misericordia conforme tu poder, conforme tu gracia y conforme tu misericordia. Padre Celestial, prepara nuestro corazón y seas tú en esta hora con nosotros, y seas tú hablando, Señor, al corazón de cada uno de tus hijos, según tu misericordia, según tu poder y según tu gracia, porque tú eres un Dios viviente, grande y poderoso, porque para siempre es tu misericordia, porque tú eres, Señor, creador de todas las cosas, hacedor de grandes maravillas y grandes prodigios. Padre Celestial, sea tu Espíritu en esta hora, tu presencia, la que esté, bendito Dios, dando dirección y dando entendimiento a tu pueblo, conforme a tu poder y tu misericordia, porque sabemos que tú eres Dios y fuera de ti no hay salvación, bendito Dios. Gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Glorifica el nombre del Señor, tome su lugar. Gloria al Señor. Gloria a aquel que vive por los siglos de los siglos. Quiero hablar un poquito sobre una de las situaciones reales sobre la vida de los discípulos. Y muchas veces nosotros no nos hemos dado cuenta que a veces pasamos por la misma posición a la situación de los discípulos. Esta era la tercera vez que Jesús, después de que había resucitado, se apareció a ellos. Pero hay una situación un poquito de analizar, o de pensar, o de observar, porque realmente ellos necesitaban, aunque ya estaban dentro de lo que era el Evangelio, más bien conociendo a Jesús, sabiendo el poder, aunque habían recibido hasta cierto punto autoridad por medio del Espíritu, porque dice la Escritura que nadie puede echar fuera un demonio si no es por la palabra y por el Espíritu de Dios que está en él. Ellos aún no estaban listos para hacer la obra del Señor. Ellos todavía no estaban preparados para aquel servicio que Jesús los había llamado. Y aquí lo que yo quiero resaltar, número uno, es que aunque ellos andaban con Jesús caminando, andaban viendo las grandes cosas que el Señor hacía y habían aprendido muchísimo de las cosas que cada día el Señor les instruía y les enseñaba de la Escritura, aún con todo ello necesitaban entender algo muy importante: la dependencia de Dios. Necesitaban de comprender que era Dios el que les iba a dar la bendición, y eso es a veces lo que a veces a nosotros se nos olvida. Dios es el que va a proveer la bendición según su misericordia, y todo está en
las palabras que Dios nos diga o lo que Dios nos ordene. Leyendo la Escritura, analizando la Biblia, estudiándola, yo me doy cuenta que cuando Dios empieza a hablar, cuando Dios empieza a decir, cuando Dios empieza a proveer, cuando Dios empieza a hablarnos directamente algunas palabras de bendición para nosotros, es cuando todo empieza a florecer, es cuando todo empieza a multiplicarse, es cuando las cosas empiezan a ser diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros no escuchamos la voz de Dios y que si no le damos oportunidad a que Dios gobierne en nuestras vidas, o nos dé dirección, o nos instruya, o nos prepare, nosotros vamos a seguir siempre batallando. Va a ser una batalla continua. ¿Por qué? Porque nosotros a veces queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Lo queremos hacer en nuestra propia habilidad, nuestro propio conocimiento, en nuestra propia capacidad. Y la bendición no está en nuestra capacidad. Esto es a los hijos de Dios, ¿verdad? No está en nuestra habilidad, no está en nuestra... vaya, ninguna persona en la tierra puede prosperar y puede ser bendecida si no es porque Dios lo determina. Amén. ¿Sí me explico? Cuando Jesús estuvo frente a Pilato para ser crucificado, le dijo estas palabras: ¿qué no sabes que en mí está el poder para dejarte libre o para crucificarte? Y él le dijo: ningún poder tendría sobre mí si de arriba no te hubiese sido dado. ¿Qué quiere decir esto realmente? Dios tiene el control de todas las cosas y nosotros tenemos que entender y tenemos que tener esa confianza y esa fe de que Dios tiene el control de todas las cosas, pero hay un pero siempre en esas cuestiones. A veces nuestra humana debilidad o la situación caída de nosotros nos impide ver con claridad. Dice la Escritura que ellos ya estaban tranquilos, sabían que Jesucristo había resucitado, estaban como en una situación de tiempo de espera y estaban reunidos varios, o sea, como compañeros de milicia, como compañeros hasta cierto punto en cuanto a la situación fraternal que ellos tuvieron con Jesús. Estaban reunidos, no todos, pero sí estaban la mayoría. Y Pedro se levanta como una conversación normal y dice: ¿saben qué? Voy a pescar. Y como todos los amigos o compañeros, vamos contigo. Y dice: Señor, no sé si lo sienta ahí, pero ahí van. Y fueron a pescar. Y se pasaron toda la noche tratando de pescar y pescar. Hombres de mar, personas conscientes, muchas veces con experiencia ya en cuanto a la pesca. Y resulta que esa noche no pescaron nada. Aunque estaban en una situación tranquila, no había dificultades, estaban esperando que el Señor les diese órdenes, porque sabían que había resucitado, estaban esperando lo que Dios les iba a decir o que Jesús les iba a ordenar. Ellos seguían con su vida normal. ¿Qué quiere decir esto? No es que estuvieran alejados de la voluntad de Dios o que no estuvieran conscientes de lo que estaba aconteciendo, sino que ellos eran pescadores y mientras no había algo de parte del Señor, ellos estaban ejerciendo su oficio, estaban pescando, porque además no eran pescadores. ¿Para qué? Para sustentarse, para vivir, para poder comprar algunas cosas que la vida demanda, porque la Escritura nunca dice que nosotros vamos a vivir solamente de fe, ¿verdad? La Escritura dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces, algunos hermanos malentienden la Escritura y quieren cobrar por las cosas de Dios. Las cosas de Dios no tienen precio, son de gracia hemos recibido, de gracia hay que dar. Ahora, lo que yo quiero mostrarte es esto: aunque nosotros seamos hábiles, aunque nosotros seamos capaces y aunque nosotros podamos hacer muchísimas cosas, no está en ti la bendición, está en las manos de Dios. Eso fue una enseñanza que dejó muy claro aquí el Señor. Se acerca y pregunta, después ya que amaneció, ellos no pescaron nada, se acerca a la orilla y pregunta: ¿tenéis algo de comer? O sea, ¿pescaron algo? Ellos dijeron: no pescamos. Y él les dijo: echen la red a la mano derecha y encontraréis. Cuando ellos obedecieron la voz del Señor, automáticamente, ¿qué pasó? Vino la bendición en abundancia. Nosotros, hermanos, podemos estar pasando la situación. Imagínense, para ellos fue fácil, toda la noche desvelándose y echando la red y jalando. Ya estaban cansados, ya estaban agotados, pero seguían insistiendo que querían pescar. No habían desistido. Dice la Escritura que cuando amaneció,
les dijo el Señor. Pero aquí lo sorprendente, a la voz del Señor vino la bendición. Cuando el Señor dijo, hazlo así o háganlo de esa manera, en ese momento vino la bendición. Bendito es el Rey. Gloria a Dios. Ahora, hay una cualidad que a veces no te has dado cuenta. Si llega un extraño que ni conoces, llega a tu vida y te da un consejo. Oye, lo estás haciendo mal, hazlo así. ¿Qué dices tú? Automáticamente, ¿qué lo va a estar haciendo como me dice? No, es más, ni sabe. Es la realidad, ¿eh? Así sea lo que sea. Llegan, oye, ¿por qué no lo haces así? Ay, que no voy a estar haciendo caso. Uno lo hace. Pero aquí lo que quiero que expresarte algo es algo muy especial. Los discípulos habían aprendido a ser obedientes. Obedientes. Era un extraño. Ellos bien pueden decir, es más, se les había quitado hasta el orgullo. Ay, ¿este qué va a saber? Nosotros, hombres de mar, y viene, nos va a decir que bien podían haber dicho la obra de Dios. Cuando empieza a ser, cuando tú te dejas moldear, cuando tú dejas que Dios hable a tu vida y aprendes a obedecer, es porque Dios te está preparando para otra cosa mucho mejor. Por eso es muy importante tomar en cuenta toda la Escritura y empezar a obedecer en todo lo que dice la palabra. No más en lo que te conviene, en lo que tú quieres, en lo que te parece bien o lo que tú no ves tan mal, sino en toda la Escritura. ¿Por qué? Porque haciendo esto estarás preparando tu oído espiritual para escuchar la voz de Dios, y ahí es donde está tu bendición. No está en la capacidad que tú tienes de hacer o deshacer, de crear o no sé, realizar algún oficio. Está en que escuches la voz de Dios. Ellos habían sido tan obedientes, habían aprendido a ser tan obedientes, que les dijo un extraño, echen, porque para ese momento era un extraño. Y cuando vieron esto, me empezaron a pensar, bueno, el más ahí, el que se despertó rapidísimo fue Juan. Dijo, es el Señor. ¿Por qué? Porque a la voz de Él echamos la red y pescamos lo que no hicimos en toda la noche. Puedes tú tener muchas cosas que hacer y estás perdiendo mucho tiempo, y a lo mejor estás realizando muchísimas cosas y han pasado mucho tiempo y no hay solución. ¿Por qué? Porque no has esperado la voz de Dios, o no has escuchado la voz de Dios, o no has dejado que Dios te guíe, y estás perdiendo tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. A mí me sorprende cuando el Señor habla y dice, empieza a hablar la Escritura. A mí me sorprende cuando el Señor da una orden y dice a los profetas, ve y haz aquello, ve y haz esto, o dile a tal que va a hacer tal cosa. Cuando aquellas personas creen y se empiezan a mover bajo lo que el Señor está diciendo, tú lees la Escritura y te das cuenta que todo prospera de una manera sorprendente. Empieza a prosperar, empieza a haber un avance rápido. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que permitir que la intervención de Dios venga a nuestras vidas a través de su palabra, a través de su guianza y a través de la presencia de su mismo Espíritu, que nos va a estar guiando hacia toda verdad. Porque cuando Él da la palabra, entonces tú vas a prosperar, vas a avanzar, vas a hacer lo que no estabas haciendo de una manera sobrenatural, porque Dios está hablando. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Bendito es el Rey. Si no lo habían recibido, no habían pescado, dio la palabra el Señor y automáticamente vino la bendición en abundancia. Vino bastante. Fue una palabra que el Señor dijo y empezó a haber bendición. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Número uno, nosotros tenemos que aprender a ser dóciles. Dóciles. Tienes que aprender cualquier palabra que escuches, poner mucha atención y estar atento. Bueno, ¿qué no tengo que hacer? ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo? Porque cuando tú hagas esto, dice la Escritura, le dijo el Señor a Josué, porque haciendo esto harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
¿Qué le dijo? Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Seas valiente. En poner por obra y guardar la palabra. Entonces dice, vendrá la bendición, entonces serás prosperado en todo lo que emprendas. Nosotros tenemos que entender este principio. No con eso estoy diciendo que te vas a hacer multimillonario, no. Estoy diciendo que Dios te va a dar palabra para que vayas enfrentando circunstancias, situaciones difíciles. En cada palabra que el Señor te dé, te va a hacer que lo que tú no has avanzado en tus propias fuerzas, en cuestión de momentos, de un instante, de días, se ha transformado todo eso para que llegue a tu bendición. Pero tienes que escuchar la voz de Dios. Tienes que escuchar la dirección de Dios. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos no hubieran hecho caso? ¿Llegaría la bendición? A veces sí estamos. Dios nos dijo, haz esto, y no lo hacemos. ¿Y qué pasa? La bendición se detiene. No porque Dios no lo haya dado, no es porque Dios no haya hablado o lo haya dicho, sino porque nosotros no hemos obedecido. Gloria a Dios. Saúl iba a ser rey de Israel, pero por desobediencia ya no lo fue. Cuando Dios te dice, haz esto, hazlo. Si encuentras algo en la Escritura y no lo estás haciendo, procura hacerlo. ¿Por qué? Porque en eso está tu bendición. En eso está tu bendición. Dios nos llamó para oír su voz, porque ahí es donde nosotros vamos a recibir bendición. Así es, bendito Dios. Dios es tan hermoso y tan especial que si nosotros vemos la Escritura, nos daremos cuenta de que Jesús ya sabía que estaban en el mar. ¿Y qué hizo el Señor? Prendió leña. Dios prendió lumbre. ¿Para qué? Porque sabía que no habían comido y estaban débiles. ¿Cómo es esto? Mientras tú estás en la vida, afanado tal vez por circunstancias, en circunstancias difíciles, Dios está esperando Dios te está esperando con algo especial para fortalecerte y bendecirte. Ya listo. Yo tengo una pregunta. ¿Les preguntó si tienen algo de comer, sí o no? Dijeron ellos, no hemos pescado nada. Y Jesús ya tenía un pez ahí. Ya estaba ahí en las brasas, cocinándose. A veces Dios te pregunta, ¿ya tienes lo que buscas? ¿Ya lo encontraste? No pierdas el tiempo, que yo ya lo tengo. Pero no has escuchado mi voz. Pero no has escuchado lo que te he dicho. Porque no has obedecido. ¿Qué dice la Escritura? Cuando llegaron los discípulos, les dijo, bueno, de la bendición que yo ya les di, tráiganse unos para que comamos todos. Tú ya tenías la bendición. ¿Y para quién era? Para ellos. Jesús había resucitado, Jesús no necesitaba ya comer. Ya tiene un cuerpo glorificado. ¿Para quién era el pescado? Para sus discípulos. Como diciendo, aquí está la bendición. Pero traigan de la bendición que les di. ¿Para qué? Para compartir entre todos. Cuando Dios te da bendición a tu vida, tú eres capaz de compartir a otro lo que Dios te da. Pero si tú no eres capaz de recibir lo que es tuyo, ¿cómo podrás dar a otro? ¿Cómo podrás decir a otro ten? ¿Tendrás acaso algo que dar? La Escritura dice que a los discípulos se les dio la orden y les dijo, vayan y prediquen, vayan y hable. Dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. O sea, tú vas a dar lo que ya recibiste. Tú no puedes dar algo que no has recibido. Entonces primero tienes que recibir. ¿Y para recibir a dónde tienes que ir? Con Jesús, a Dios. Cuando tú tengas, podrás dar.
Pero si no tienes, ¿qué vas a dar? No perdamos el tiempo afanándonos. No perdamos el tiempo pensando que esto, que yo voy a lograr hacer más de lo que puedo hacer. No. Deja que Dios te diga lo que tienes que hacer y vendrá la bendición. ¿Sabes lo que significa eso? Lo que significa cuando tú buscas el rostro de Dios y cuando Dios está contigo, con que Dios te dé una palabra, sea la que sea, que va a ser contigo. Es más que suficiente, porque va a venir el respaldo del cielo sobre lo que Dios dijo que iba a hacer. Y va a venir Dios contigo haciendo cosas grandes, poderosas. Cuando tú lees la Escritura te das cuenta que nuestro Dios es un Dios poderoso. Si lees la Escritura, ¿verdad? Yo cuando voy leyendo la Escritura cada día me sorprendo más de la grandeza de Dios y digo, Señor, basta con que tú hables. Con que tú des la palabra es suficiente, y las cosas que digas que se van a hacer, porque va a venir tu poder, tu bendición y tu autoridad, y las cosas se van a mover para que se cumpla lo que tú has dicho. Gloria a Cristo. ¿Qué es más importante? ¿Que Dios atienda lo que tú deseas o que nosotros atendamos lo que Dios desea? Porque cuando nosotros atendemos lo que Dios desea, te va a dar Dios lo que necesitas. Aquellos tenían hambre, pero escucharon la voz del Señor, arrojaron la red, sacaron muchos peces, pero ya tenían lo que ellos necesitaban: comida, fuerza, sustento. Ya estaba ahí. Solamente obedecieron la voz del Señor y vino el Señor a suplir aquellas cosas que necesitaban, que no habían podido conseguir con sus propias fuerzas. ¿Dónde está la bendición de los hijos de Dios? ¿Dónde está la bendición de nosotros? En el escuchar ¿a quién? La misma palabra, la voz de Dios. La voz de Dios. Y puedo ir diciéndote muchísimas cosas. ¿Qué quiero transmitirte con esto? ¿Qué quiero decirte con esto que a mí me impresionó de lo que leía? Si nosotros seguimos leyendo, encontraremos más adelante que el Señor les dio de comer. Versículo 13: vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. ¿Y qué hizo? Comieron. Una vez que tomaron fuerzas, el Señor empieza a interrogar a Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le dijo Pedro: sí, Señor, apacienta a mis corderos. Le volvió a hacer la pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Volvió a responder: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dijo el Señor: pastorea mis ovejas. Y volvió a hacerle la misma pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. Y él mismo dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Dios no puede cuestionar, Dios no puede preguntar. Dios a veces no te puede enseñar algo nuevo si primero no aprendes a obedecer. ¿Cómo vas a ver la gloria de Dios? ¿O cómo vas a experimentar la grandeza de Dios? ¿O cómo vas a ver que Dios va a hacer las cosas si primero no vas a Él, que tiene todas las cosas? ¿Qué le puede decir a una persona con una necesidad grande que viene a ti si no has recibido tú? ¿Qué pasa con una persona va con un doctor que es muy bueno, le da una medicina y empieza a recuperarse? Aquella persona, cuando encuentra otra persona enferma, ¿qué le dice? Oye, te recomiendo a ese doctor, ve, mira, buenísimo, si tú vas, te va a dar este medicamento, a mí me funcionó muy bien. ¿Y qué dicen de lo que han recibido? Cuando tú recibes y una persona llega con necesidad a ti, automáticamente tus labios van a hablar de lo que has recibido de Dios. Amén. Entonces necesitas recibir, si no, ¿de que Dios los ha testificado? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a hablar?
Nosotros hablamos de lo que experimentamos. Nosotros hablamos de lo que el Señor dice. Nosotros hablamos de lo que la Escritura nos llega a mencionar. Lo que experimentamos con Dios. Si yo te preguntara hoy, ¿qué Dios ha hecho por ti? ¿Qué me contestarías? ¿Qué me dirías? Mucho silencio. Gracias por todo. ¿Yo qué puedo decirte? Yo te puedo hablar de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque yo he experimentado la misericordia de Dios. Porque ya cuando a veces uno se siente perdido, llega un momento que Dios te habla, Dios te dice, ¿sabes qué? Yo estoy contigo. Porque lo he experimentado. ¿Te puedo hablar de sanidad? Porque Dios ya me sanó en una ocasión. ¿Te puedo hablar de que Dios escucha las oraciones? ¿Por qué? Porque a veces he orado a Dios en una situación angustiante, tal vez por familia, y he visto cómo Dios me contesta. Pero aquí lo más importante de todo esto es si Dios da la palabra para tu bendición. ¿Por qué es necesario orar a Dios? ¿Por qué es necesario pedir? ¿Por qué es necesario clamar al Señor? ¿Por qué es necesario escuchar la voz de Dios? Es necesario que tú busques en oración el rostro de Dios para que Dios te diga lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Porque cuando Dios te diga, haz esto, en ese momento la bendición será sobre tu vida, sobre aquello que estás pidiendo. ¿Por qué necesitamos escuchar la voz de Dios? ¿Por qué necesitas escuchar la voz de Dios? Dios es bueno. Porque cuando Dios habla, no hay persona que resista. Imagínate que un día Dios estés tú caminando en la calle y Dios te diga, ¿sabes qué? Háblale a fulanito de tal y dile esto. ¿Qué crees que acontezca en la vida de aquella persona? Primero se va a sorprender, segundo va a llorar y tercero va a pedir perdón. Si es que está fallando, o va a glorificar el nombre de Dios. Porque Dios habló. ¿Qué pasaría en tu vida si Dios habla? ¿Qué pasaría en tu familia si Dios habla? ¿Qué pasaría en tu situación si Dios habla? ¿Qué pasaría si Dios te da una palabra y te dice, haz esto, haz aquello? Eso es lo que yo quiero que tú comprendas en esta hermosa mañana. Nosotros tenemos que dar la oportunidad a Dios, que Dios hable para que venga la bendición. Y tenemos que escuchar la voz de Dios para que la bendición sea completa. Gloria a Jesús. Tú tienes la responsabilidad de orar y pedir que Dios hable a tu vida. Tú tienes la responsabilidad de pedir y pedir que Dios traiga una palabra nueva, que haga Dios algo nuevo. Pero si nosotros estamos como los discípulos en el mundo que está lleno de tinieblas, en la oscuridad, que estamos pensando que en el mundo vamos a encontrar lo que necesitamos, déjame decirte que te equivocas. Déjame decirte que por mucho que hagas, que por mucho que realices, si Dios no habla y te dice lo que tienes que hacer, la bendición será mínima, será pequeña. Pero si Dios habla a tu vida y te dice, hace esto, esto, esto y esto, y tú escuchas su voz, la bendición será grande, porque al final del día estarás satisfecho con lo que Dios te ha dado. Estarás satisfecho. ¿Qué es más importante? Si tienes comida, tienes todo. Porque tendrás riquezas, tendrás los mejores lujos, pero si no tienes comida, no tienes nada. En el desierto el dinero no tiene precio, no vale, porque no puedes comprar nada, no puedes adquirir nada. El dinero sirve donde hay abundancia. La riqueza sirve donde hay hasta cierto punto a pagar para que te den las cosas. Pero si estás en un desierto, ¿de qué te sirve el dinero? No te sirve de nada. O yo te pongo una pregunta: ¿qué compró el pueblo de Israel en el desierto cuando salió lleno de alhajas y riquezas de Egipto?
¿Qué compró? Nada, y no tenías nada que pagar, pero Dios te dio. Se iban cargando solamente oro. ¿Pero de qué le servían al desierto? Tenían sed, ¿a quién le pedían agua? ¿No a Dios? Tenían hambre, ¿a quién le pedían? ¿No era a Dios? Amén. Esa es la gran diferencia cuando nosotros conocemos de Dios. El mundo te puede ofrecer muchas cosas pasajeras, pero lo que va a saciar tu alma solamente Dios. Gloria a Dios. Solamente Dios te va a dar lo que necesita tu alma para que tú seas bendecido. No necesitas otra cosa. No necesitas más. Cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú estás en comunión con Dios, cuando Dios te da una palabra, solamente te dice te amo, es más que suficiente. Vas a levantarte satisfecho. No necesitas riquezas, no necesitas a alguien que llene tu vida, no necesitas nada absolutamente, solamente Dios. Y eso es lo que tenemos que permitirle a Dios, que Dios que ingrese, que intervenga un poco en nuestro diario vivir, Gloria a Cristo. en nuestro diario caminar. ¿Tienes problemas? Sí, deja que Dios intervenga, deja que Dios dé una palabra para que esos problemas cambien, deja que Dios te moldee. Muchas veces nosotros queremos que el otro cambie, y si el otro cambia, ¿y tú cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a ser diferente? Los cambios los hace Dios. Y si Dios no ha cambiado a la persona que tú quieres cambiar, pues no lo intentes tú, ora por él y deja que Dios haga lo que tiene que hacer en él. Deja que Dios entre en medio de ese mar donde no has encontrado nada. Podemos llamar que ese mar tal vez es la vida. Todo el mundo busca cosas, sobre todo buscan felicidad, buscan paz, buscan tranquilidad. Y tú y yo que lo tenemos, a veces estamos como los discípulos, no pescamos nada. Y andamos afanados. Y queremos que las cosas cambien. Déjame decirte una cosa. Cuando tú buscas al rostro de Dios, puedes tener el problema enorme. Pero la palabra que viene a tu vida, la guianza que da Dios, la paz que te da Dios, puede ser el problema, pero sabes que Dios tiene la última palabra. Y sabes que Dios, cuando tome el control de eso, va a haber tranquilidad. ¿Qué tendríamos que hacer? Tal vez en oración decirle, Señor, así como dice la palabra a los discípulos, para que echaran la red de un lado, así dame una palabra para yo poder resolver el problema que está en mí, o la situación que me aqueja, o el problema que está sobre mis hijos, sobre mis hermanos, sobre mis padres, o sobre mi economía, yo qué sé. Si Dios da una palabra, esa palabra es más que suficiente para que todo cambie, y para que cambie la situación, para que sea diferente, para que sea distinto. Gloria a Dios. La palabra. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Has buscado una palabra de Dios? ¿Has pedido que Dios hable? ¿Has buscado que Dios diga qué vas a hacer? Nosotros nos quejamos, es que no cambia esto, es que tengo esto, es que tengo aquello, es que mira ya, es que mira, y buscamos saber, incluso buscamos quién nos dé la razón de que yo tengo la razón, que la otra persona está mal o que la circunstancia está mal. Y me lamento con otra persona, sí, me puede escuchar y puedo desahogarme, está bien, pero la otra persona no te va a resolver el problema. Un centurión con un soldado enfermo llegó a Jesús. Escucha bien, llegó a Jesús y le dijo, Señor, mi criado está gravemente enfermo, ¿puedes sanarlo? Le dijo Jesús, sí, voy a tu casa. No, Señor, no vayas a mi casa, no soy digno de que tú entres a mi casa. No, Señor, di la palabra, solamente habla lo que tú has de hablar y mi criado sanará. Ese es el poder de la palabra de Dios y es lo que yo quiero transmitirte hoy.
Si Dios da una palabra, sea la cual sea, por una cosa que tú estás pidiendo, tenlo por seguro que el milagro, aquello que tú estás esperando, será hecho por la mano de Dios, será al instante, será por un momento y será para siempre. Gloria a Cristo Amén. Jesús. Nosotros pensamos que Dios no está atento. A mí me sorprende esto. Sabía el Señor que los discípulos tenían hambre y ya había preparado comida. Oye, si tú te das cuenta, pues es insignificante, ¿no? Pues que se aguanten el hambre. No, Dios estaba preocupando porque ellos no habían comido y preparó comida. ¿Sabe lo que es? Dios preparó comida para simples mortales. Entonces pensamos que Dios no se preocupa de lo que nosotros necesitamos cuando ni siquiera sabes que está más preocupado de lo que tú te imaginas. Da la palabra, Señor, solamente da la palabra. ¿Qué dijo Jesús? No he visto tanta fe en Israel como lo que tiene este hombre. Dijo, ve, tu criado ha sido sanado porque creíste. Ve, tu criado ha sido sanado. Jesús solamente dio la palabra y las cosas fueron hechas. Yo tengo una pregunta, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Ya pediste una palabra del Señor para que la palabra venga y haga fructificar aquello que el Señor la mandó, por lo cual lo mandó el Señor? Quiero inquietarte, no solamente para que vivas una vida, entre comillas, del cristianismo. Te quiero inquietar para que realmente tú busques una palabra de parte de Dios, que Dios te dé algo que tú necesitas, que Dios haga algo por ti y que Dios hable. Cuando Dios habla, las cosas cambiarán completamente porque Dios lo ha dicho. Así es, gloria a Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Humillarme. ¿Qué tengo que hacer? Pedir. ¿Qué tengo que hacer? Rogar. Decirle a Dios realmente cuán grande es mi necesidad. Si tú comprendieses lo que se refiere, a lo que me quiero referir, que si Dios hablase hoy, si Dios te dice una palabra hoy, cambiaría todas las cosas. Cambiarían todas las cosas. Cuando Dios habla, cambian las cosas. Así es, gloria a Dios. Si tú entendieses hoy lo que realmente te estoy diciendo, si hoy tú puedes prestar atención y rogares al Señor que te diese una palabra y peleases para que esa palabra viniera a tu vida, para que en el reino de los cielos se dijese, he escuchado tu oración y haré esto y esto y esto. Déjame decirte que de aquí todos estaremos orando. Todos. Pidiendo. Imagínate que un día en el cielo digan, ¿sabes qué? Tu oración ha sido escuchada. Y he salido, dijo el ángel a Daniel. Desde el primer momento que dispusiste tu corazón para humillarte delante del Señor, yo he salido para darte la respuesta de lo que iba a hacer con tu pueblo Israel. Desde ese momento yo salí, pero se me opuso el rey de Persia. ¿Qué hizo Daniel? Oró, hasta que vino la respuesta de Dios. Pero Daniel era un hombre santo que guardaba los mandamientos, que obedecía a Dios. Cuando vino la respuesta del Señor, Dios le trajo una revelación sorprendente que habló tanto de Jesús como de los tiempos finales. Le explicó sobre reinos que se levantarían y serían destruidos. Cuando Dios da, no da pequeñas cosas.
veces estamos como la Sirofenicia. ¿Cómo que la Sirofenicia? Sí, ella sabía que no era pueblo de Israel, pero se consideraba como los animalitos, los perrillos, dijo ella, que se alimentan de las migajas de las que caen de la mesa de los amos. Y se conformaba con las migajas. Y déjame decirte una cosa, a veces el pueblo de Israel, o más bien nosotros como pueblo de Dios, nos conformamos ¿con qué? Con las migajas, cuando Dios quiere darnos el pan completito. Cuando tú pides algo a Dios, Dios no da escasamente, sino da abundantemente. Sí, es gloria a Cristo. Daniel solamente quería saber qué iba a pasar con su pueblo años más adelante. Y Dios no solamente le mostró sobre lo que iba a acontecer de su pueblo, sino que lo mandó mucho tiempo adelante hasta el final de los tiempos. Cuando tú pides una cosa, pero tú no sabes realmente la respuesta de Dios, y cuando Dios habla te va a dar mucho más allá de lo que tú estás pidiendo. Así es, gloria a Gloria a Cristo. Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros nos detenemos y no hemos peleado suficiente, no hemos hecho lo que el Señor ha dicho, no has buscado lo suficiente como para encontrar, no has pedido lo suficiente como para recibir, no has llamado a la puerta tanto como para que te abran. Y es el Rey. ¿Qué tienes que hacer? Pedir hasta recibir, buscar hasta encontrar, llamar hasta que te contesten. Necesitamos una palabra de Dios. Yo necesito una palabra de Dios, no nomás hoy, mañana también, pasado también. Yo quiero más y más de Dios, yo deseo más y más de Dios. No estoy conforme con lo que Dios me ha dado, yo quiero más, no sé tú, yo deseo más y más de Dios. Yo no solamente quiero leer, quiero conocerlo personalmente. Y eso demanda cosas. Eso me ha demandado obediencia, eso me ha demandado que tengo que cambiar muchas cosas en mí. Eso me ha demandado incluso que tengo que hacer cosas que Dios me demanda para que yo pueda acercarme más y más a Él. Pero yo quiero escuchar la voz de Dios. Amén. Yo espero algo grande de parte de Dios. Yo espero algo hermoso. Yo espero algo más allá de lo que he visto. ¿Tú qué esperas de Dios? ¿Tú qué anhelas de Dios? ¿Qué sería de nosotros si el Señor caminara entre nosotros, si hablase, si dijese cosas? ¿Qué anhelo? Anhelo que Dios esté con nosotros. Cada que leo las Escrituras, cada que las ojeo, cada que veo dos cosas. Número uno, la terrible situación del corazón humano, que somos malos. Pero veo otra situación hermosa, que aunque siendo malos, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué quiere decir esto? Que realmente Dios se acerca para buscarnos, para cambiarnos y para decirnos el camino, que Dios tiene esa paciencia con nosotros. Digo, hay una esperanza. Hay una esperanza de bendición. Hay una esperanza de vida. No te afanes, consejo de Dios, no te afanes por las cosas materiales, olvídate de ello, afánate por conocer a Dios, que aquellas cosas materiales Dios se las va a dar. Amén. Preocúpate más por conocerle a Él. Preocúpate más por agradarle a Él, preocúpate más por estar más cerca de Él, preocúpate más de eso, porque cuando Dios habla todo vendrá bendición. Gloria a Dios. Aleluya.
vendrá bendición tras bendición, bendición tras... Yo hasta ahorita no he sabido ningún hombre que busque de Dios y no sea bendecido y no sea transformado y no haya bendición sobre su descendencia y no sea un hombre que nos separa, haya bendición. Yo no he visto hasta ahorita, sino yo todo lo contrario. Yo veo que entre más buscan a Dios, más bendición hay. Gloria a Dios. Pero déjame decirte una cosa. Lo que más se necesita es que amemos a Dios. Sí es gloria a Cristo. ¿Cuánto es tu amor por Él? Esta es la llave y es el secreto para que Dios te hable. Gloria a Dios. Porque si lo amas, Dios te va a hablar. Aleluya. Leía yo en la Escritura cuando Jesús fue crucificado, resucitó. María Magdalena, la que le había sido perdonado mucho. Jesús dijo que más se le perdona, más ama. Esa mujer amaba tanto al Señor. Yo sí me puse a pensar, y cuando leo sobre personajes, cuando leo sobre la vida de otras personas dentro de la Escritura, yo me quedé con este pensamiento. Esta mujer amaba mucho al Señor. Dice la Escritura, y ve conmigo, ya con esto quiero casi terminar, San Juan 20. Su capítulo 11. San Juan 20, 11. Gloria a Dios. Cuando dejas que Dios intervenga en tu vida, cuando das permiso a Dios que Dios hable, vas a experimentar cosas hermosas. ¿Ya lo encontró? San Juan 20:11 dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles dice, con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde estaba el cuerpo de Jesús, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde se lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volteándose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Consolaba el nombre del Señor. Gloria a Dios. Tú no vas a ver, tú lees ahí, se ve sencillo. O sea, María Magdalena estaba llorando y bueno, se le apareció el Señor y así leemos y ya. Pero cuando dejas que la palabra empiece a penetrar tu alma y te empiece a ver realmente la situación, te darás cuenta de una situación profunda. María Magdalena era tanto su dolor porque su Señor había muerto, que no tenía cabeza para analizar las cosas. No tenía cabeza, era tan grande su dolor de la pérdida de su amado Señor, que se asomó y vio dos ángeles y le preguntaron: ¿por qué lloras? Bueno, ¿qué tienen que hacer dos ángeles ahí? Cuando una persona ha aprendido a amar al Señor con tal profundidad, va a ver quién, o más bien va a encontrarse con seres espirituales en esta situación, ángeles que fueron enviados, y ella los vio. Tuvo la experiencia de esta mujer, incluso de que Jesús mismo se le acercó y habló con ella.
Cuando nosotros amamos al Señor, tendremos la bendición de que Dios nos visite. Esta mujer amaba tanto al Señor que ella le preocupaba dónde estaba el Señor. ¿Por qué? Porque lo amaba demasiado. Había aprendido a amar a Jesús bastante. ¿Y qué hizo? Jesús se le apareció. Ella fue la primera que se le apareció. ¿Por qué se acercó a Jesús a ella? Porque en ella encontraba lo que el Señor busca: adoradores en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca el Señor. Y cuando tú permites, o cuando tú das la oportunidad de amar al Señor, el Señor va a hablar. El Señor te va a hacer cosas, te va a enseñar cosas nuevas. El Señor te va a decir qué rumbo tomar y qué hacer. Y tu vida será una bendición. Tu hogar será una bendición. Tus hijos serán una bendición. Pero tienes que amar al Señor. Yo cuando leí eso dije, esta mujer, híjole, amaba profundamente al Señor. Porque le preguntaron, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Sabes que Jesús sabía que ella estaba? ¿Por qué Jesús le preguntó esto? ¿Acaso el Señor no sabía que estaba llorando por él? ¿Los ángeles no sabían que estaban llorando por el Maestro? ¿Por qué esas preguntas el Señor? Porque quiere saber qué hay en tu corazón. Porque una pregunta trae una respuesta del corazón. Gloria a Dios. Le preguntaban, ¿por qué lloras? Porque mi Señor se murió. Jesús le pregunta, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Es que se llevaron a mi Señor. Tú dime dónde lo pusieron y no te preocupes, yo me lo llevo. Porque es mi Señor. Si nosotros vamos a una realidad, está hablando cosas no congruentes. Porque era grande su amor y grande su dolor. Pero cuando tú amas al Señor y estás en una situación difícil, estás en una situación adversa, se acerca al Señor y te va a preguntar, ¿qué tienes? Y así como el Señor le dijo a los discípulos, echen la red, el Señor te da una palabra que va a restaurar todo. Amén. Va a restaurar todo. Y cuando Dios restaure todo, te levantarás y dirás, grande es mi Dios. Aleluya. Grande es mi Dios. Grande es mi Dios. Y le alabarás y le servirás, no porque obligación, no por algo que te están diciendo que hagas, sino porque de tu corazón saldrá una alabanza genuina y verdadera delante de aquel que te llama. Aleluya. ¿Cuándo hemos de parar? Nunca. Porque aquel que ha aprendido a amar al Señor y ha aprendido a estar en su presencia, hoy lo siente y mañana necesita sentirlo. Y lo sintió el día de ayer, más bien lo siente mañana y va a ir más adelante. Y cada día en su vida va a haber una necesidad. Señor, tú eres quien necesito. Y diario vas a necesitar estar en la presencia de Dios. Porque nuestra alma necesita de Dios siempre. Siempre. Ponte de pie, vamos a orar al Señor. Si Dios habla, las cosas cambian. De buena gana yo pelearía y pelearé por una palabra del Señor. Con que el Señor diga, lo que has pedido lo haré. ¿Sabe lo que es eso? Yo me imagino como esos tales superhéroes de las caricaturas. Si una persona está orando, doblando sus rodillas, y Dios le dice, he escuchado tu oración, voy a hacer esto.
En ese momento recibe autoridad, poder y fuerza para llevar a cabo lo que ha pedido. Se despoja de situaciones humanas y emprende un camino en el poder de Dios. Ve a Moisés. Fue llamado en el desierto, en la debilidad, y cuando uno dijo, ve por mi pueblo, se le dio autoridad, poder, unción, señales. Ya eso fue. Y era el respaldo de Dios con él y hacía cosas tremendas. Y te lo vuelvo a decir, y quiero inquietarte. Pide a Dios una palabra que va a cambiar las circunstancias. Cuando venga esa palabra de Dios, levántate y ve con tus ojos lo que Dios va a hacer. Por resultado, a la palabra que tú pediste. Y verás algo tremendo, algo nuevo, algo sorprendente, algo único que es para ti, porque tú pediste la palabra. Cuando tú buscas el rostro de Dios, espera que Dios supla todas las cosas, porque Dios va a decir lo que va a hacer. Con esto, lánzate a las manos del Señor. Pide lo que vas a pedir, recibe lo que vas a recibir, pero tú tienes que pelear. Porque el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. No te detengas. Tienes que pedir hasta recibir. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que Dios nos ayude a ser constantes y no desmayar. Bendito Dios y Padre Celestial, venimos ante tu hermosa presencia, Señor, sabiendo que tú eres con nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada, Señor, nos podrá apartar de tu amor, de tu misma presencia. Nada, Señor, nos alejará de ti, bendito Dios. Hemos decidido, bendito Padre Santo, buscar tu rostro por el llamado tuyo. Padre Santo, al punto, bendito Dios, Señor, Padre, que no nos detendremos. Padre Celestial, eres de gloria.